Radio High presenta Judíos y Cristianos. Dos caminos, una redención. Un espacio semanal de diálogo sobre cuestiones litúrgicas y teológicas. Domingo de 9 a 10 de Argentina. Marcelo Aptekman nos sumerge en similitudes y diferencias entre los hermanos. Judíos y Cristianos. Shalom. Hola. Bueno, buen domingo. Buena semana, feliz vida. Bienvenidos a este nuevo programa de Judíos y Cristianos, donde hoy vamos a conversar un rato con el señor Manuel Schwartz, que dirige un emprendimiento que se llama Árboles Sin Fronteras y que ustedes dirán, ¿y esto qué tiene que ver con el diálogo entre judíos y cristianos? Bueno, resulta que el señor Schwartz se inspiró cuando en algún momento trabajó para el Keren Kayemet, que espero que en la conversación también pueda comentarnos o podamos charlar sobre qué es el Keren Kayemet también, porque son iniciativas culturales que, esto de Árboles Sin Fronteras, que nacen a partir del encuentro entre judíos y cristianos u otros pueblos, otras religiones. Así que, bienvenido, señor Schwartz, un gusto tenerlo Gracias, aquí. Marcelo. Gracias por la invitación y bueno. Cuéntenos primero, ¿qué es Árboles Sin Fronteras? Empecemos por ahí. Ok, Árboles Sin Fronteras es una asociación civil. La fundamos en el año 2010 en Buenos Aires. Es independiente, totalmente independiente. Se fundó con el aporte de los fundadores y con la participación y la actividad durante estos 15 años de su corta historia de 90 y pico % de la actividad es actividad voluntaria. Nos dedicamos, diría, a dos cosas esencialmente: educación ambiental y forestación comunitaria. O sea, muchas veces decimos, es fácil o sería fácil generar o comprar X árboles y que 3 especialistas planten miles. Nosotros hacemos diferente. La idea, como tiene un fondo educativo, un fondo participativo, lo que hacemos es cosechamos semillas, generamos plantines, los vamos cuidando y cuando van creciendo los plantamos en distintos espacios, generalmente en espacios públicos, en espacios educativos, en reservas naturales. Bueno, un poco cuando comentemos algunos detalles, hemos estado en distinto tipo de espacios y realizando distinto tipo de actividades a lo largo de estos 15 años. Así que es una actividad basada en gran parte en la tarea pulmón de decenas de voluntarios. Es que siempre es así, porque la mejor idea del mundo no sirve de nada si no viene alguien, se arremanga y la lleva a la realidad. Sí, sí. Y acá hay gente entusiasmada. Qué bien. Bueno, se van entusiasmando, van creciendo. Yo entiendo que por ahí hoy en día no es la misión que usted siente como propia en Árboles Sin Fronteras explicar el vínculo del pueblo judío con los árboles, con plantar árboles, desde el lado judío en particular, o la misión de Keren Kayemet, pero yo voy a aprovechar para nuestro público, porque hay gente cristiana que por ahí de todo, o que no conoce, judíos que no conocen,
que de todo este aspecto tan importante del judaísmo, que es el plantar árboles, no están informados. La gente a veces piensa, es una religión. Sí, también hay una religión judía, o más de una denominación, pero es una manera de estar en el mundo, una manera de vivir que incluye una cultura, que incluye valores, como por ejemplo el de plantar árboles. Sí, por ejemplo, sí, le comento, sí. El Estado de Israel hoy es el único país del planeta que hoy tiene más árboles que hace un siglo, pero no un poco más, tiene muchísimos más, porque la organización en la que usted trabajó un tiempo, colaboró una época de su vida, el Keren Kayemet, ha plantado desde en el último siglo, ha plantado en Israel 250 millones de árboles, de los cuales siguen en pie, de los plantados, unos 200 millones. Y eso significa que, y por ese motivo, Israel es hoy el único país del mundo que tiene hoy más árboles que hace un siglo. Usted dirá, bueno, yo trabajé en Keren Kayemet, sabiendo esto, no sabiéndolo, no. Yo estoy queriendo resaltar que el plantar árboles es algo fundamental en la vida judía. Sí, es un valor cultural. Sí, yo creo que tiene que ser un valor, hay otros pueblos que también lo tienen. Acá el tema es la teoría y la práctica. Claro. Ahí se ha hecho mucho. Acá cuando empezamos dijimos, en ese momento estaba el programa Plantemos 1.000 millones de árboles de Naciones Unidas. De Argentina vimos que había una cooperativa y no sé si alguien más que se había anotado con 4.000 árboles. Nosotros dijimos, a nadie le interesa esto acá. Y nos anotamos con 100.000 árboles, ¿no? Como uno asumió un compromiso teórico para llevar a la práctica de X cantidad de árboles. Bueno, el programa ese superó la plantación, Naciones Unidas llegó a, creo que en los 14 o 12 millones, pasó el proyecto a una ONG alemana, ¿no? Bueno, y ese programa, digamos, cumplió su función en ese momento. Nosotros seguimos en la tarea no es fácil ni ha sido fácil en Argentina. Plantar no es fácil, es más fácil deforestar, es más fácil sacar árboles, porque lo vemos y digo, así como un médico va generando sensibilidad ante el placer de curar y por otro lado encontrarse con enfermos que no tiene que hacer, acá nos golpea continuamente porque nos llega mucha información por el nombre, por los contactos, de daños que se van haciendo en distintos espacios. Y por otro lado nos llega la información cada día más en estos 15 años de grupos de la ciudadanía que se unen para defender espacios verdes, teniendo conciencia que, una es lo bello, pero no es solo lo bello, y árboles no se creó por un tema romántico, que estamos enamorados de los árboles. Tenemos claro que tiene que ver con distintas cosas. Digamos, desde el punto de vista judío podemos decir que todo esto tiene que ver con el tikkun olam, el reparar el mundo, ¿no? Ni hablar lo que hay que reparar acá, ¿no? En el sentido que... reparar el mundo que, según dice la versión judía de Génesis, o sea, Bereshit, nosotros fuimos creados para cuidar y atender un jardín. Y después del diluvio nos fue dicho, bueno, ok, no voy a volver a eliminar a toda la humanidad nunca más, pero si destruyen el planeta, Dios no se ocupa de repararlo, lo tienen que hacer ustedes. Sí, bueno, desde los judíos tenemos conciencia, entre comillas, algunos tenemos conciencia de esto. Otros no, seguro. Después, el Papa sacó la encíclica Cuidemos nuestra casa. Así es.
que tuvo eco en el mundo. De ahí a la teoría y la práctica es la parte más difícil que tenemos los seres humanos para llevar adelante. Pero bueno, se han ido haciendo cosas, y Árboles Sin Fronteras tomó esto del Tikkun Olam y la pasión de ver que cada cosa que hacíamos tenía un sentido, ¿no? A ver, los que participan en esto, dedican tiempo, dedican dinero, es porque le ven un sentido, y a lo largo del tiempo hemos hecho distintas cosas. Tenemos claro el papel que tiene el árbol en la salud, por ejemplo. Cada día más hay el concepto de la Organización Mundial de la Salud de una salud. La salud ambiental tiene que ver con nuestra salud. Esto se vio claramente con el COVID y con otro tipo de enfermedades, que en la medida que uno afecta al ambiente, empieza a estar afectado el ser humano. De hecho, con el cambio climático se vienen descongelando zonas donde aparecen bacterias o virus que han estado congelados en el permafrost miles de años. Entonces hay que tener claro que no es solo romántico, es cuidarnos. Es hermoso ver el árbol crecer. Yo creo que tomé conciencia en este proceso, agarrar la semilla, verla brotar, verla crecer, después plantarlo y verlo florecer. Lo hemos hecho en cantidad de espacios, ¿no? Y cuando me mandan, por ejemplo, desde hace no mucho, me mandan un email y unas fotos desde la Escuela de Náutica de Avellaneda, ¿no? Me dicen, no sé si te acordarás que hace como 10 años estuviste acá y plantaron, y mirá qué bestias estos árboles, mirá qué hermoso. Bueno, a ver, estamos contentos por lo que hicimos y además por lo que lo valoran, ¿no? Esa fue una actividad que le hicimos, ahí los primeros 5 años fue puro esfuerzo económico y físico y psíquico de nuestro equipo. Después empezamos a recibir y aceptar el apoyo de algunas empresas. Ahí hicimos una actividad con Siemens, ¿no? Y con Siemens largamos una actividad donde sacamos este folleto que se repartía en las 60 tiendas de Siemens, habían pancartas, ellos propusieron algo así como el tema era, por cada colchón de X tipo, ellos apadrinaban un plantín en nuestro vivero. Esto se hizo aproximadamente durante 6 meses, y después de los 6 meses, no con esos plantines, que no habían crecido todavía suficiente, pero con otros que habíamos ido generando, plantamos 100 árboles ahí en la Escuela de Náutica de Avellaneda, no tan lejos de la planta de Siemens. Entonces, cuando nos llega ese video, digamos, eso pasó por ahí cuando fuimos a Siemens, me acuerdo, después de una reunión, y algunos empleados, algún obrero, un abogado se nos acercó, ¿cuándo hacemos de nuevo? Y dijimos, valió la pena, ¿no? Valió la pena. Y cuando nos llega 10, 11 años después, no recuerdo justo la fecha, ¿no? Nos llega estas fotos y este mensaje, y decimos, pucha, qué bueno realmente. Y algo parecido nos ha pasado en Rubipunco, que plantamos. Rubipunco es el sur de Tucumán, con una comuna muy chica, que creo que no tiene 3.000 habitantes. Llegamos a plantar con ellos y con gran esfuerzo de ellos. Nosotros hicimos talleres, conseguimos los árboles, asesoramos. Se plantaron 8.000 algarrobos. Cuando nos mandan el video pasando con el coche y vemos el bosquete de algarrobos a lo largo del camino, muchos murieron, pero miles todavía quedan. Entonces ahí decimos, tiene sentido el esfuerzo. Y esa comunidad aprendió, porque después hubo quienes quisieron sacar árboles de la zona alrededor. La comunidad dijo, no, esto no se puede sacar. Tenían claro la importancia que tenían esos árboles para su salud, para su calidad de vida, para filtrar contaminantes, para regular las aguas de la zona. Tomaron conciencia para el sombra y enfriamiento, digamos, en las épocas más calurosas. Tomaron conciencia esa pequeña comunidad de algo que realmente es importante. Y hace poco
estuvo el comisionado que volvió a ser electo después de muchos años y me contó, estoy viendo de plantar también unos cuantos cientos de árboles ahora en la otra zona. Bueno, esas cosas son las que tienen sentido. Muchas veces nos encontramos que hacemos una acción y no quiero calificar quiénes, depredan lo que hacemos. Y otros que depredan al lado. Dijimos, plantamos 100 árboles y acá al lado están tirando abajo 300, con anuencia de un intendente, con anuencia de un comisionado, con anuencia de no sé quién. Que no hay conciencia, no hay castigo, no hay castigo penal. Para los delitos ambientales. Exacto, hay castigos, pero no son penales, son multas que son fáciles de solucionar. El tema de la deforestación en el país, no sé si sí, no, es un tema fundamental. Hace unos años estuve invitado, ahí también estuvo el Keren Kayemet, y era una actividad que fui invitado por ellos y por el gobierno de San Luis. Ellos tenían un plan de plantar 1.000.000 de árboles, iban por los 800.000, y bueno, me pareció maravilloso, fui viendo lo que estaban haciendo, etcétera. Visité algunos de los viveros de ellos y también vi algo que se llama Río Nuevo. Y digo, ¿qué pasó acá? Ahí hubo un gobierno que tomó conciencia y dijo, hay que reparar. Pero ¿qué pasó antes? Antes se deforestó tanto, se depredó tanto, que la tierra, como comentaba la gente local, la tierra empezó a subir, empezaron a subir las sales y la tierra empezó a dejar de ser productiva. La tierra se abrió en determinados lugares y apareció un río nuevo. Empezó a haber cambios que afectaban lo que el propietario de X hectárea quiere, tener productividad. Ahora, hay que buscar un punto de encuentro entre la productividad y la salud humana, ambiental, etcétera, porque si no, deja de haber productividad. Recuerdo, tenía un voluntario que luchaba mucho con su familia, que tenía muchas hectáreas en Córdoba, y plantaban, bueno, productos que él no estaba muy contento con lo que se plantaba, pero él venía, traía de allá semillas, soja. Sí, la generaba. No es mala palabra, no, es una plantita, sí, pobrecita. El tema es qué se planta, cómo se planta, qué agroquímicos se utilizan, el tema es qué y cómo, ¿no? Entonces él estaba amargado y él traía semillas, las generaba acá en su casa y él tenía que viajar cada 2 o 3 semanas y a medida que iban creciendo iba plantando. En un momento los técnicos y familiares socios que se burlaban de lo que él hacía vieron que vino una peste y cómo afectó la soja y otros productos, y toda la zona donde él había puesto nativas no estaba afectada. Claro. Ahí empezaron a decir, esto sirve. Quizá podemos tomar alguna experiencia de Israel, ¿no? Sí. Y también de otros lugares. Creo que en Egipto hay alguna experiencia, en Perú también, zonas que son desérticas y cómo se las rehabilita para la producción. ¿Qué está pasando acá? ¿Qué está pasando en Brasil? Hay que expandir la frontera agrícola. Está bueno, si eso genera recursos, genera alimento, maravilloso. Pero si significa talar el Amazonas para que desaparezca el pulmón del planeta y se desertifique toda la región, es pan para hoy y hambre para muchas generaciones mañana. Exacto, Marcelo, ese es el tema. Entonces, ¿hay otra posibilidad? Hay que invertir más. Hay que rehabilitar zonas semiáridas o áridas que hay que invertir. Pero bueno, si vos querés generar cualquier negocio que querés hacer, tenés que invertir. Ahora, vas a buscar no invertir nada, pero estás utilizando bienes comunes. Estás utilizando esos árboles que están ahí. Y que no son solo de esta generación. Exacto. Son de las generaciones anteriores y de las que vengan. Es así. Bueno, no hay conciencia, la codicia es mayor. Usted dice no hay conciencia, pero antes habló de Tikkun Olam, reparar el mundo. Entonces, ahí es donde lo que podría parecer una vocación de plantar árboles y punto,
Yo creo que ahí es donde se conecta con los valores propios de la tradición judía, que se expresan a través de esta actividad suya como una forma del diálogo. Y en ese sentido, si me permite... Sí, adelante. No, porque me interesa que usted nos cuente más de las cosas que ha hecho y que hace, pero como en un primer momento puede parecerle tal vez a alguien no informado sobre la importancia que tiene reparar el mundo y los árboles en la cultura judía, quiero poner un poco en contexto en ese sentido. Quiero recordarle a nuestro público que en los primeros 5 libros de la Biblia, en la Torá, hay leyes muy estrictas que, por ejemplo, prohíben que se tale un árbol en la guerra. Un ejército israelita llega a ocupar una ciudad y tiene prohibido talar los árboles frutales en la tierra que es del enemigo y que acaban de conquistar. Porque los árboles tienen que seguir allí aún después de que el ejército se retire, para dar de comer a la gente que quede allí y para cuidar la tierra. Entonces, y después otra cosa, los árboles tienen derechos para la legislación de la Torá. Durante los primeros años, los frutos de un árbol no se deben cosechar. Uno no es el dueño de lo que el árbol produce. Los primeros, creo que son los primeros 3 años o 4, estoy en duda ahora. No recuerdo. Hay que dejar que los frutos caigan a tierra y ahí se pudran. Si pasa un pobre con hambre y quiere llevarse una fruta, uno tiene que agacharse y ayudarlo a levantarla. Pero siendo uno el propietario del terreno, no es propietario de esa fruta, que es o para los pobres o para volver a la tierra. Y eso habla de los derechos de los árboles, sobre los cuales hay bastante legislación en la Torá. Y uno dice, ¿qué tiene esto que ver con una religión? Digo, para el pensamiento occidental, ¿no? ¿Qué tiene que ver con creer en Dios? Bueno, tiene que ver en el sentido de creer que ocupamos un lugar en el mundo, que no tenemos derecho a pisotear toda forma de vida para buscar lucrar, y que reparar el mundo pasa, entre otras cosas, no solo por ayudar al prójimo humano, sino que también por respetar los derechos de la tierra, de la naturaleza y de los árboles. Usted me corrige si estoy diciendo algo que siente que no lo representa. Sí, no, yo creo que también, no recordaba esta cita bíblica, pero el que caigan y los frutos queden ahí, están volviendo a nutrir la tierra. Por supuesto. Sí recordaba que hay frutos que son para aquel que lo necesita. Así es. Y eso es, bueno, eso es la solidaridad. Esa es justicia social. Exacto. Es otro tema. Bueno, nosotros decimos que somos una organización socioambiental, porque cada paso que damos tiene un efecto no solo en lo ambiental es social también. Y además una comunidad que se une, la gente se vincula y une sus esfuerzos para reparar el espacio en donde viven, dándole lugar a un árbol que el día de mañana va a limpiar el aire, retener la humedad del suelo, dar flores, dar frutos, albergar miríadas de animalitos que vivan allí. O sea, es crear armonía de vida entre todos. Es como cantar en un coro, si quiere. Sí. Y deja esa sensación. Nosotros hicimos con el apoyo de Telefónica Argentina aproximadamente 50 plantaciones en escuelas, que se plantaron entre, creo que mínimo 50 y 80 árboles. A veces es 50, a veces 70, a veces 80. Y decíamos que cada una de esas actividades era una fiesta. Era con voluntarios de la Fundación Telefónica, con nuestro equipo de voluntarios que los coordinaban, enseñaban, hacíamos talleres para los chicos, talleres para los voluntarios. Y yo digo, cada vez que veo una foto que recuerdo, digo, esa Telefónica se vendió, ¿no? Y achicó la fundación toda su actividad. Pero los árboles quedan. Sí, hoy tenemos cerca de, no sé, no estarán todos, pero hemos plantado 3.000 plantas
Digo plantas porque hay árboles, arbustos, herbáceas que hemos plantado en alrededor de 50 espacios educativos. Y eso está. Y también recibimos mensajes de algunas escuelas parecido a lo que recibimos de ese lugar. Bueno, ¿cuándo pasa a verlos? Venga. Bueno, la verdad que estamos limitados, digamos, pero maravilloso para nosotros. Es una caricia al corazón, es decir, bueno, tuvo sentido. Yo hice un cambio en mi vida, dejar actividades lucrativas para dedicarme a esto. Entonces alguna vez mi hija me cuestionó. Por un lado estaba orgullosa. Es la prerrogativa que tienen los hijos cuando no entienden. Cuestionar. No, pero por un lado estaba orgullosa y en algún momento me presentó un grupo de amigos emprendedores muy interesante. Me dice, te quiero presentar porque vos sos un emprendedor social, papá. Y estaba orgullosa. Por otro lado, papá, dejaste algo que era prioritario en algún momento. Una empresa que daba dinero. Actividades de distintos tipos que daban dinero. Entonces le digo, pregunta, digamos que yo lo que gané con este proyecto, en vez de ponerlo en Árboles Sin Fronteras, lo hubiese puesto en un negocio. ¿Podía ir bien o podía ir mal? O podía costarte un infarto. De todo, lo que pasa en los negocios. La pregunta es, ¿qué negocio o qué actividad me hubiese dado el nivel de felicidad que me dieron estos años de desarrollar esto en las escuelas, en Rumipuco, en Entre Ríos, en Córdoba, etcétera? Ninguno. Bien. Ahí mi hija se quedó. Por si tu hija nos oye, yo quiero contar algo mío. Es una entrevista, se supone que te escucha a vos y te deje hablar a vos, pero me vas haciendo... Adelante, enriqueces. Ok. Mira, resulta que yo durante muchos años colaboré con una fundación de educadores sexuales, la Fundación Isabel Boschi, que forma educadores sexuales. Fui alumno allí, fui profesor y fundamentalmente fui amigo de la fundación. 20 años habré ido allí. Una vez, un día que fui, pasé, es que era cerca del barrio chino en Belgrano, pasé por una verdulería hace 20 y tantos años y me compré un mamoncito. Y lo fui comiendo por la calle. Y cuando llegué a la puerta de la fundación, me quedaba un último pedacito de carne de mamón con unas cuantas semillas. Y me daba vergüenza entrar a dar clase con... Yo la había comprado porque en ese entonces era una fruta exótica que no abundaba en Buenos Aires. Ahora la venden en cualquier verdulería. Y entonces, cuando entré, en la entrada había un cacho de tierra. Entonces, disimuladamente, hice un pocito de 3 centímetros de profundidad, metí boca abajo las semillas con la carne de mamón encima y lo tapé con tierrita y apisoné un poco. Y me fui. Participé, di clase, bla, blin, blum. Hoy hay allí un enorme árbol que da mamones todos los años. Y la gente de la fundación se los lleva para hacer mermeladas, Mira. Y yo cada vez que paso siento una alegría. Podría haberlo tirado a la basura. Pero se me ocurrió aportar 1 minuto de mi vida a plantar en lugar de tirar. Y mira cómo me devuelve, con cuántas alegrías me devuelve cada vez que paso por ahí. Antes de empezar con Árboles Sin Fronteras, yo había estado en un viaje en Israel, y yo había estado hacía muchos años, en la prehistoria, y con un grupo de compañeros llegamos a plantar 2.000 árboles de avocado. Era fuera de un proyecto, nos dijeron, bueno, si se queda una semana a hacer esto, les regalamos un paseo al Sinai. Bueno, nos quedamos, plantamos 2.000 árboles de avocado. Entonces yo muchos años después volví a verlo. Y eso fue un disparador también. Cuando volví, ahí ya venía pensando y digo, bueno, empezamos ya desde ahí, empecé a escribir a gente amiga, empezamos con lo que después terminó siendo Árboles Sin Fronteras, ¿no? Así que el tema de plantar, ver frutos, bueno, ahí uno planta un árbol y queda
una parte de uno vinculada a esa tierra, Sí. a través de un vínculo de amor. Sí. Hay un voluntario de árboles que ya no está, bueno, tenemos más de uno que no está, pero dejaron su semilla. Uno se llamaba, y acá un pequeño homenaje, Julio Mandelbaum, ¿no? Julio Mandelbaum es hermano de Fanny Mandelbaum, la periodista. Ah, Sí. Julio participaba, recogía semillas, germinaba, venía, regaba el vivero, se ocupó durante tiempo de ser un intenso colaborador de Árboles Sin Fronteras. Pero Julio, dentro de todo lo que hizo, él en la casa, en el balcón, generaba plantines, como muchos voluntarios nuestros. En este momento no tantos, pero en un momento teníamos todo un equipo, todos hacían en los balcones y después los traían y después, bueno, crecían en nuestras oficinas, después se plantaban. Julio generó timbó, una especie de árbol, pacará, oreja de negro se le llama, bueno. el timbó es de madera bastante dura. Sí, sí. Y es del norte, pero también llega a esta ecorregión, porque generalmente plantamos lo que es de cada ecorregión. Claro. Él generó varios y plantó en su barrio, plantó 3, uno por cada hijo. Y él me iba mostrando las fotos, cómo crecía el árbol de cada hijo. Había un supermercado que cortaba y después me decía, mira cómo volvió a brotar. O si no, después él volvía a plantar. Pero no lo conocía él. Sí. Conozco a la Afán. hermana y a otro hermano. Ah, al otro hermano también, sí, sí. Creo que les viene en el apellido, porque Mandelbaum Baum, sí, quiere sí. decir almendro, Sí, sí, árbol de sí, sí, almendras. Sí, sí. Sí, lo nombro porque digo esto de plantar, dejar y disfrutar, ver el fruto de lo que uno hizo. En el caso tuyo el mamón, en el caso de él los timbó. Yo, en distintos lugares, cuando veo algo que creció, la alegría de, ¿no? Por ahí, el hecho de contarte qué hicimos, hay cosas que por ahí Sí, por favor. son significativas Por para favor, mí. adelante. Al principio era difícil, había que aprender mucho sobre árboles nativos. ¿Por qué nativos? ¿Por qué autóctonos de la región y no árboles que son de Europa, de Estados Unidos, de Canadá? Claro, que Porque es un error muy común en muchos lugares, también acá, traer árboles Lo exótico, exóticos, plantarlo Sí. y después lo- hay problemas. a Sí, veces. lo exótico se convierte en invasor en muchos casos. Ahora acabamos de plantar en una reserva en fin de octubre. ¿Y qué es lo primero que se hizo? Se limpió un sector de plantas exóticas, pero invasoras, o sea, no paran de crecer, hay que hacer un anillado especial, hay que hacer todo un trabajo para que vayan cayendo, no vuelvan a brotar y rodearlas de nativas, ¿no? Porque esto avanza y avanza también en los campos privados. Ya me pasó que llegaron consultas de alguna gente que tiene campo privado que ya no saben qué hacer, pero esto lo vi también en la Reserva de los Robles, en distintos lugares, cómo avanzan las exóticas y no hay espacio para las nativas, ¿no? Sí, yo he llegado a ver acá en la provincia de Buenos Aires una arboleda, no, un bosque de avellanos con ardillas europeas. Ah, mira, increíble. Sí, sí. Las trajeron también de paso. Sí. Ahora, digamos, vos me decís, la palta es exótica, pero es una fruta. Otras son frutos, dan fruto, tienen su utilidad. La acacia negra, que es una de las que más invade, el ligustro que invade, no, uno puede decir, bueno, da nitrógeno, sí, pero te están eliminando todas las especies que interactúan con las mariposas, las aves de la región, etcétera. Entonces te están afectando el ambiente y no para bien, ¿no? Nuestra primera actividad fue en la reserva, no es reserva, la ponemos reserva de Arroyo Malta, pero creo que nunca se convirtió en reserva. Ahí tiene que ver con los problemas políticos de nuestro país. ¿Dónde es esto? Esto es en Mercedes, afuera de Mercedes, un espacio hermoso, hermoso. Estamos en contacto con un museo de la región, que esto está vinculado a ellos, pero bueno, a lo largo del tiempo tratamos de ir siguiendo. Fue hermoso, acá, mira, acá tengo una foto, estamos con esta escuela. Se fueron el ómnibus de la municipalidad que trajo a los chicos,
tenemos tal horario, y dijeron, nos queremos quedar. Y se quedaron, después se vio de otro ómnibus que los llevó, pero se quedaron. ¿Qué hicimos? Y para nosotros también fue un aprendizaje. Yo tenía gente en mi equipo que decía, ¿juegos? Hicimos juegos de reconocimiento, juegos que llevaban a la meditación, a reconocer qué había debajo de cada piedra, a reconocer cada planta. Generamos, me olvidé el nombre, Sindodango, son unas bolas de barro, hace años que no las hago, con semillas adentro para llegar a zonas donde no podíamos llegar, y las tiraban para que después se asiente allí. Sí. Bueno, fue hermoso y fue un sello que nos disparó, bueno, podemos con todo. Y en esa época también éramos voluntarios en el Parque Flora Nativa en La Boca, que ahora hay un equipo de vecinos muy activos, maravillosos, que se ocupan hace tiempo y están luchando por defenderlo, porque también, vamos a decir, señores de Instituto de la Vivienda, por favor, hay un pequeño terreno ahí donde hay ombúes en la esquina, y hay que preservarlo eso. No se puede, no se debe construir ahí. Hay muchos espacios en La Boca para construir. Hay leyes que marcan que habría que recuperar alguno de esos espacios. Y los vecinos quieren que ese verde continúe y no ir achicándolo de a poco, porque lo que va pasando en muchos barrios, en muchas ciudades, es que, bueno, es un pedacito. Pasa en los clubes, en las asociaciones. Sacamos estos 20 árboles, un poquito. Pasan 3 años y sacan otros 10. Y después sacan otros 20. Y después ya no queda nada. Y después puro cemento. Eso es lo que viene pasando. Somos autodestructivos en cierto sentido, ¿no? Los seres humanos creo que tenemos las dos cosas. Sí, tenemos una tendencia autodestructiva, sí, y también la posibilidad de contrarrestar esa tendencia, más que nada construyendo o ayudando a otros. Sí, sí. De esa manera sí, es como se despierta el verdadero amor a uno mismo. Bueno, nosotros hoy vemos que hay centenas de grupos construyendo sus espacios y cuidando y queriendo. Nos llama la atención, y voy a decir cosas que por ahí no son muy bonitas de decir, pero vamos, ya 15 años después ya vamos a hablar. ¿Cómo puede ser que elijamos gente para regir los destinos de un pueblito, de una ciudad, de no sé dónde, y que tomen decisiones que no toman en cuenta adecuadamente, y tomo en cuenta que es difícil gestionar, es difícil tomar decisiones, lo tengo claro, he tenido que tomar decisiones duras en la vida, pero es difícil, pero se toman decisiones que dañan el deseo, la necesidad y el bienestar de quienes los eligieron. Porque se toman sin tener en cuenta valores profundos como el elegirás la vida. Buenísimo, sí, sí, sí. Esa es la prioridad. Por eso este espacio está dedicado al diálogo en el plano teológico, litúrgico, porque entendemos la Fundación Shalom, que me ayuda a sostener esto, entendemos que desde las creencias religiosas es donde está uno de los núcleos que tiene que ver con la transmisión de valores. Pero el objetivo no es simplemente transmitir ideas religiosas o no religiosas, pero que tienen que ver con lo filosófico. No, el objetivo es dar el fundamento para actividades como reparar el mundo, como por ejemplo a través de la justicia social, por ejemplo a través del amor al prójimo, por ejemplo a través de cuidar el ambiente en el que vivimos, ayudar a plantar árboles, ayudar a la gente a asociarse para hacer algo bueno. Que es algo hablaste de eso, pero no lo pusiste como declaración de intención, pero es evidente que es la otra parte de tu trabajo. En este asociarse, por ejemplo, en algún momento fuimos convocados, bueno, no quiero hablar más de funcionarios, ¿no? Fuimos convocados por los funcionarios pasan. Por eso, fuimos convocados por un municipio, ¿no?, importante, para un proyecto. Era un proyecto en que se sacaba gente de una villa y se lo trasladaba a edificios. Entonces la idea era trabajar el tema del plantado en la zona. Nosotros, ¿cómo vimos el plantado? Porque
tenemos una mirada, ya las canas nos dan diagnóstica, digamos, también por formación. Le dan la autoridad de la experiencia. De decir, a ver, vimos que los vecinos están acostumbrados a vivir horizontalmente. De pronto viven en un edificio y alguien quería tener abajo un taller mecánico. Claro. En la escalera quería poner la moto, pasaba caballos con carros de gente, trabajadores recicladores, y me dijeron que iba a tener donde ponerlo. No hay dónde, ocupamos esto. Entonces empezamos a encontrar eso y dijimos, la plantación, la generación y esto es una excelente excusa para trabajar también el bien común, digamos, del edificio, el cuidado. Estuvimos unos meses trabajando, nos fue muy difícil y no renovamos el acuerdo. Decidimos no renovar, pusimos una condición que era hablar el funcionario de turno no aceptó. Hablar con jefes, esto así no va. ¿Por qué? Porque no vamos, cobrábamos. Una de las primeras veces que cobramos algo, pero como yo le decía a un colaborador, nuestro éxito no es cobrar, nuestro éxito es que en la comunidad esto salga bien. Y no salía bien, y daba vergüenza. Terminó el acuerdo y ahí mismo formé un grupo con un grupo de chicos que habíamos conocido ahí, ¿no? Y empezamos a hacer cosas. Poco tiempo, pero había pasión por mejorar la vida en estos chicos. Me acuerdo uno de ellos empezó a venir nosotros en el Club Ciudad teníamos un pequeño espacio, un vivero, ¿no? Empezó a venir y decía, yo soy voluntario de Árboles Sin Fronteras. Y después decía, quiero estudiar, no sé qué pasó con él, quiero estudiar trabajo social, quiero ver cómo. Yo digo, tenemos que hacer un proyecto de unir a estos muchachos, teníamos muchos voluntarios de universidades, ¿no?, con estos de la villa y tratar de potenciar. No pudimos, encontramos, no quiero contar los obstáculos, pero encontramos obstáculos en distintos espacios, ¿no? Seguramente, sí, bueno. Pero el que quiere hacer algo encuentra obstáculos, tenemos seguro. Tenemos claro que había un potencial maravilloso en esos chicos, como en cualquiera de Barrio Norte o más todavía, porque seguro, sabían que tenían que luchar para mejorar su vida y la de los demás. Había una chiquita, bueno, voy a contar otra anécdota. Sí, por favor, y después te voy a pedir que también nos digas si alguien viendo este programa tiene ganas de acercarse a trabajar como voluntario, a colaborar de algún modo, cómo los encuentra. Perfecto. ¿Okay? Porque después vamos a tener que ir cerrando por el tiempo. Sí. En esto de Tikkun Olam, no sé cómo fue, bueno, en un momento yo me inscribí como donante de órganos, ¿no? Bien. Y dije, esto hay que difundirlo, que la gente se sume a la donación de órganos. Porque vi lo que pasaba, ¿no? Con la falta de órganos, gente que moría. Bueno, en definitiva, se nos ocurrió contactar con el Incucay y le propusimos al Incucay plantar árboles en honor a los donantes de árboles. Qué bien. O sea, qué lindo, que venga, linda manera de honrar su memoria. Que venga gente que recibió un órgano y plante por el donante, que es anónimo, no se sabe quién es. La verdad, qué conmovedor. Fue muy emocionante, fue hermoso. Para hacerlo, no voy a contar las dificultades, tuvimos muchas dificultades antes. Quisimos hacerlo en un municipio, estamos esperando que conteste, pero finalmente el municipio de Pilar colaboró, lo hicimos en un espacio, y esos días recibo un llamado telefónico, el día que estamos difundiendo, vamos a hacer y tal, día plantamos, de una chica, pecado, se me borró el nombre, el sobrenombre, el nombre, de una chica que era de ese barrio donde habíamos trabajado. El barrio se llama, tiene un nombre pero engaña, Padre Mujica, pero no es la Villa 31, es en Castañares, es donde pasaron de la villa al barrio. Una chica que era maravillosa, se ocupaba
armaba talleres gratuitos, enseñando, ayudando a la escolaridad de los chicos, y juntaban para darle un té o una medialuna o algo. Y esta chica con el otro chico que quería hacer trabajo social estuvieron muy involucrados en eso. Y ese día recibo un llamado, días antes de la plantada, un par de días antes. Me dice: hola, Manuel, ¿te acordás de mí? Sí, quería ver si podíamos conseguir un par de arbolitos para la cancha que estaba detrás, ahí en el barrio. Sí, déjame ver, coordinamos. ¿Sabes de dónde te hablo? No sé. Estoy en el hospital italiano. ¿Por qué? ¿Qué pasa? El nombre está borrado. ¿Qué pasa? Déjalo. Sí. ¿Qué pasa? Estoy esperando un trasplante de corazón y pulmón. Una chica, no sé, 20 años tendría. No sé si tenía 20 años. Maravillosa. Bueno, no sé cómo siguió todo el proceso, pero yo el día que tenía que hablar ahí, el día de la plantación, se me partió el alma, porque venía detrás lo de esta chica, ¿no? Y estaba rodeado de gente que había recibido órganos, que había tenido vida, salvo una señora que vino, que se enteró de la actividad, y que ella y el hijo habían dado el permiso para donar los órganos de su marido. Ellos fueron los únicos no anónimos que vinieron, porque pidieron, se comunicaban: mirá, dicen que es donante, nosotros no, receptores, nosotros no somos receptores, donamos, bienvenidos, maravillosos. Así que fue una actividad que nos sacó lágrimas a todos, dejamos plantados árboles, y bueno, una pequeña gotita más para mejorar y estimular a gente a hacer lo que hay que hacer para el bien de todos, ¿no? Bueno, así vamos tratando de hacer cositas con dificultades, que es normal, como decís vos, que haya dificultades. Bueno, y si alguien quiere contactarse con ustedes, ¿cómo lo hace? Si alguien quiere sumarse a las fiestas, a la fiesta de plantar, de generar, o al desafío, porque hay desafíos que llevar adelante, yo diría, voy a dejar un teléfono, ¿no? Bien, sí, WhatsApp, no. Nos gusta lo directo, y también se pueden entrar en Instagram, hay un Linktree donde se pueden inscribir como voluntarios. Perfecto. ¿No? Pero si quieren y se animan por el teléfono, es lo más directo. Es 11 44 38 89 13. Repito, 11 44 38 89 13. Instagram, Árboles Sin Fronteras. Lo mismo en Facebook. Y la página está media antigua. Así que quien quiera hacer su parte y colaborar en el Tikkun Olam, en reparar el mundo plantando árboles, y no sabe cómo hacerlo, acá tiene alguien que le puede ayudar a encontrar un camino. Bueno, bienvenidos a este desafío. Muchas gracias. De nada, gracias a vos por invitarnos. Un honor. Okay. Shalom, shalom. Hasta el domingo que viene. In my need, you have always been there. He's young, he's afraid. Let him rest. Heaven blessed. Bring him home.
stood me aside. The summers die one by one. How soon they fly on and on. And I am old and will be Please bring him joy. He is young. He is only a boy.